MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Se van más o menos unos 206,000 millones de pesos en inversiones de bonos. Esto de acuerdo pues a datos oficiales, a datos del Banco de México. Pedro Tello, ¿qué representa todo esto? Al fin que luego dicen que pues, es dinero que ni queremos, que esos que se vayan, que para qué queremos esas cosas neoliberales aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que esa cifra de salida de capitales o de inversiones financieras establecidas fundamentalmente en bonos de la deuda del Gobierno de México representan sí capitales golondrinos, como muchos lo llaman, pero también recursos que finalmente estaban en México porque creían que la estabilidad económica de nuestro país y la certidumbre sobre el comportamiento de la actividad económica nacional y las decisiones que se tomaban desde el gobierno federal hacían a México un país atractivo para atraer aquí recursos de inversión que van desde fondos de pensiones de otros países, evidentemente hasta inversiones altamente especulativas. Pero tan pronto se dan cuenta de que la economía mexicana comienza paulatinamente a debilitarse y a un ritmo cada vez mayor y más acelerado que el resto de los países de América Latina, y cuando se dan cuenta de que las decisiones que se toman desde el poder en México no parecen corresponder a las que se esperarían de un gobierno en una economía que se está desplomando, y cuando al mismo tiempo, Luis, auditorio, se dan cuenta de que las principales calificadoras, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, reducen la calificación de la deuda de petróleos mexicanos y al mismo tiempo bajan la calificación del Gobierno de México, pues evidentemente que frente a estas señales, los inversionistas financieros del exterior empiezan a deshacerse de los papeles o de la deuda mexicana en busca de inversiones de refugio mucho más seguras, aunque menos redituables, pero que les ofrezcan seguridad en lugar de incertidumbre. Esa es la razón por la que en los primeros 4 meses de este 2020 han salido del país el equivalente a 206,700 millones de pesos en inversiones extranjeras, que simple y sencillamente lo que reflejan es esto, la mayor incertidumbre sobre el futuro inmediato de México como un país que le ofrezca seguridad a inversionistas financieros respecto a lo que ocurre o se puede encontrar en otras alternativas, lo mismo en América Latina que en el resto del mundo. Y lo que es más importante, Luis, es que esta salida de capitales y de extranjeros se va a agudizar, se va a acentuar si el impacto económico de la pandemia deteriora aún más la posición fiscal de las finanzas gubernamentales, si los precios del petróleo se mantienen todavía en estos niveles tan bajos y si prevalece en el mundo un entorno de preferencia por activos seguros como los bonos de Estados Unidos, que aunque no pagan intereses atractivos, ofrecen ciertamente seguridad. Así que no pinta bien, por lo menos el panorama para los inversionistas financieros. En México veían a una opción interesante para atraer y mantener aquí sus recursos, recuperando al mismo tiempo buenos niveles de rentabilidad. Aquí el tema es que, pues como lo cuentas, Pedro, como nos explicas, está cayéndose a nivel mundial el llamado apetito por el riesgo, ¿no? A meterte a economías emergentes, como el caso de la mexicana, y ahora sí que ante la incertidumbre generalizada en el globo, pues te quieres ir a lo seguro, en este caso, pues los bonos gringos o a lo mejor refugiarte un poco en el euro, etcétera, pero no entrarle a economías emergentes como la mexicana, y a eso súmale pues las bajadas de grados de inversión, está cañón. Sí, y lo que esto significa, Luis Auditorio, es que cuando el gobierno de México, en posturas salidas a los mercados financieros, desee colocar bonos para atraer inversiones o recursos más que inversiones que permitan manejar la deuda, cuando eso ocurra, el gobierno de México va a tener que pagar tasas de interés más elevadas a las actuales, pues claro, para por esa vía tratar de atraer interés o recursos. Y eso significa que las finanzas públicas
en las finanzas públicas va a aumentarse el monto de recursos que año tras año estaremos destinando al pago de intereses más capital de la deuda pública, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, Pedro Tello. Te mando un gran abrazo. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? En Twitter me encuentran en @PetelloVillagrán. Feliz inicio de semana para todos.